Qué bueno que nos acompañan, seguimos en México, elecciones 2018, y como lo habíamos comprometido anteriormente, nos acompaña Lorenzo Córdoba, presidente del INE, Instituto Nacional Electoral, con quien habremos de platicar sobre la radiografía electoral, Lorenzo, de este 2018. Muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, Jorge, María Jesús, felicidades. Muchas gracias. Y honrado estar aquí en este programa, de verdad. ¿A quién se elige y cómo se va a elegir? El árbitro electoral tiene una gran responsabilidad. Bueno, esta es la elección más grande de la historia, así que tenemos un número de cargos de elección popular en disputa inédito. En el ámbito federal se renuevan todos los poderes electivos, la presidencia de la República, el Senado en su integralidad y la totalidad de la Cámara de Diputados. Pero de manera concurrente vamos a tener 30 elecciones locales, es decir, en donde 30 estados, solo Baja California y Nayarit no tendrán elecciones locales, solo las federales, en donde se van a renovar distintos cargos de elección popular. Destacan los 9 estados en donde se van a renovar gubernaturas, incluyendo la Ciudad de México con la jefatura de gobierno, pero en total tenemos un monto enorme de cargos en disputa. Si tú sumas a todos los síndicos y a los regidores que se van a asignar, tenemos más de 18.300 cargos que serán asignados a partir del voto popular de las elecciones del próximo 1 de julio. Entonces tenemos una gran cantidad, insisto, de niveles de gobierno en algunos estados, como por ejemplo la Ciudad de México o Guanajuato. Vamos a tener los electores 6 boletas a nuestra disposición, las 3 boletas federales, de los 3 cargos federales, más las de los 3 niveles de los cargos electivos en esas entidades. En el caso de la Ciudad de México, jefe de gobierno, alcaldes y diputados locales, en otros casos gobernador, con alcaldes y congresos, diputados también de los congresos locales. Creo que uno de los grandes retos para la autoridad, ya nos dirás, Lorenzo, es lograr eso que tú mismo has llamado lealtad democrática. ¿Cómo lograr desde la autoridad electoral que los candidatos, los partidos y todos aquellos que están en competencia tengan realmente un compromiso con la legalidad? No me espanta ni me preocupa que haya cierta agresividad en las campañas, que haya encontronazos, digamos, en el sentido verbal de la palabra, en donde haya una confrontación entre propuestas, entre candidatos, pero sí creo que uno de los retos más grandes de la autoridad es lograr, 1, que caminen y actúen conforme a la ley, y 2, que al final, sean cuales sean los resultados, haya una aceptabilidad de la derrota. Yo coincido contigo, y el dilema en efecto es cómo lograrlo. Es decir, parte del juego democrático, eso que en algún momento Juan Linz definía el único juego válido en la ciudad, depende, pues digamos, de la, 1, aceptabilidad de las reglas, y 2, del juego conforme a las reglas. Yo creo que hay que partir de una premisa. Las reglas electorales no son reglas impuestas, son reglas pactadas. Los últimos 30 años al menos, aunque podríamos remontarnos más atrás, han implicado una evolución de nuestro sistema electoral a partir de una serie de reformas paulatinas, unas buenas, unas menos buenas, pero en fin, que han construido un sistema electoral muy robusto, muy regulado, tal vez demasiado, pero que al final no implica ningún tipo de imposición, sino una serie de consensos en torno a las reglas del juego democrático. ¿Qué le toca a la autoridad electoral? Vigilar que esas reglas se cumplan y se instrumenten. Hay ocasiones en las que la complejidad, eso que en ocasiones, ahora te cito a ti, ese barroquismo de las reglas, ha provocado que la autoridad electoral tenga que emitir una serie de regulaciones adicionales. Pero al final del día nadie puede llamarse a sorpresa de que no conocía esas reglas con las que se tiene que jugar. A la autoridad electoral le toca vigilar el cumplimiento de las reglas, y en esto hay que ser muy estrictos, porque, digamos, inaplicar o aplicar a modo las reglas abre la puerta a la acusación de un sesgo en el rol del arbitraje, en el rol que tiene que ser, pues, absolutamente vertical e imparcial. Pero yo agregaría una cosa: creo que tenemos que generar, estas elecciones tienen que ser, y ese es el gran desafío, las más explicadas de la historia, porque creo que la comprensión de esas reglas puede generar que la propia ciudadanía genere contextos de exigencia al árbitro, es decir, a las autoridades electorales, para cumplir con nuestra tarea de aplicar esas reglas, pero sobre todo a los mismos contendientes, porque parecería que es, digamos, existe una especie de estímulo perverso
en el sentido de que incumplir con la regla, ¿no?, aunque eventualmente tenga alguna sanción que muchas veces está asumida dentro del costo, ¿no?, pues es algo lícito, es algo que se vale, es algo, hombre, que forma parte de nuestra cotidianidad. Yo creo que debería ser tener un costo, no solamente jurídica y políticamente, sino también socialmente muy elevado el no jugar conforme a las reglas. Y eso, en eso también se encuentra, pues esto, para lo que no hay una sanción en cuanto tal, jurídica, pero debería haber una gran sanción política y moral, digamos, social, que es la no aceptabilidad de la derrota. En la democracia, pues el juego democrático implica que algunos ganan una vez y otros pierden, pero ese juego no es de una vez y para siempre, y quien gana no gana todo. Sin embargo, en México la aceptabilidad de la derrota es un bien, digamos, un valor democrático muy poco difundido y del que prácticamente todos los actores políticos en algún momento pues han demostrado, digamos, no estar a la altura del mismo, ¿no? Los invito a ver la siguiente cápsula en donde haremos una revisión de la cartografía electoral y la radiografía electoral de lo que nos espera el próximo mes de julio. Acompáñenos. ¿Qué particularidades reviste la jornada electoral del próximo mes de julio en nuestro país? ¿Cuántos cargos se eligen? Esta es la radiografía de las elecciones en México 2018. En la contienda electoral se elegirán 3.409 cargos, 629 de ellos de competencia federal que atañen a Presidente de la República, 500 diputados federales, 300 sobre el principio de mayoría relativa y 200 por el de representación proporcional, además de 128 senadores. En relación a los cargos locales en la Ciudad de México, está en juego la jefatura de gobierno, 16 alcaldías y 160 consejerías. 8 estados de la República eligen a su gobernador: Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán. La contienda electoral también contempla la elección de 915 diputados locales, 585 por mayoría relativa y 387 por representación proporcional. Hay también en sufragio 1.596 ayuntamientos, 24 juntas municipales en el estado de Campeche y una elección extraordinaria en Veracruz de 3 municipalidades. Todas las opciones que buscan la presidencia de la República están coaligadas, menos la candidatura independiente. La coalición por México al frente está compuesta por el Partido Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano. La coalición Juntos Haremos Historia está compuesta por Morena, el Partido del Trabajo y Encuentro Social. La coalición Todos por México reúne al Partido Revolucionario Institucional, al Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, además de una candidata independiente que logró el registro. $3.406 cargos que vamos a elegir los mexicanos el próximo mes de julio. Jesús, algunos de los retos que avisoras. Bueno, yo creo que no solamente es notable la elección por su tamaño, por su complejidad, porque estamos con una ley electoral que en muchos aspectos se sigue probando, sino que estamos ante una elección en el país más violento. Estas son las elecciones que tendremos con el país en peores condiciones de seguridad. Y si hay una institución que puede llevar el pulso milimétrico del país, es el Instituto Electoral. ¿Cómo están viendo ustedes en términos de desafíos, de peligros para el proceso electoral, para tener pues incluso condiciones para que haya campañas en circunstancias de paz, que en muchos territorios del país parece que no es un bien existente? Nosotros comenzamos, Jesús, hace 3 semanas y media ya, desde el 7 de marzo, que es el segundo trabajo de campo más grande a cargo del Estado mexicano después del censo. Nosotros tenemos hoy por hoy cerca de 45,000 jóvenes, sobre todo, que son nuestros capacitadores y supervisores electorales, que tienen encomendada la visita de casi 11.7 millones de ciudadanas y ciudadanos, de donde saldrán el más de 1.400.000 funcionarios de casilla, luego del sorteo que se hizo hace un par de meses. Y eso nos permite
poco a poco, conforme ese trabajo de campo avanza, ir tomando el pulso de las distintas dificultades que vamos enfrentando en nuestro proceso de organizar elecciones. Y las dificultades son un abanico muy grande, desde la migración, por ejemplo, el analfabetismo, las distancias geográficas para poder, definir dónde se van a instalar las casillas, y uno de los temas es, por supuesto, el de la inseguridad. No es el único problema, digamos, que enfrentamos en el campo. Afortunadamente, también no es un fenómeno nuevo. Llevamos 10 años haciendo elecciones en un contexto de inseguridad, digamos así, que si bien se mueve, si bien es cambiante, pues está ahí presente. Y hasta ahora esa inseguridad no ha sido un impedimento para que organicemos elecciones, que es nuestra primera preocupación. Es decir, que la inseguridad no se convierta en una frontera infranqueable para poder poner casillas, visitar a los ciudadanos, convencerlos y que luego funjan como funcionarios de casilla. Hasta el momento yo te diría que, a pesar de que es una realidad en buena parte del país, en algunas zonas del país, la inseguridad no nos está impidiendo este trabajo de organización. Sin duda ya están las cifras que son alarmantes de los aspirantes a una candidatura que han sido víctimas de violencia. Y yo creo que eso debe llamarnos la atención, no solo a la autoridad electoral, sino a todas las autoridades del Estado, porque nosotros no somos responsables como Instituto Nacional Electoral de garantizar la seguridad pública. Ni tenemos el mandato constitucional, ni tenemos las herramientas para hacerlo. Lo que nos ha funcionado en los procesos electorales previos ha sido una comunicación muy estrecha, muy fluida, con las que sí son las instancias del Estado responsables de generar esas condiciones de seguridad y de paz pública para que las elecciones se lleven a cabo. Hablo de instancias sobre todo federales, pero también locales. Y justamente ahora estamos desplegando esa capacidad, digámoslo así, de comunicación muy aceitada, así debe ser, para que esas condiciones no se conviertan en un obstáculo, ni para que la autoridad electoral haga su trabajo, es decir, de organizar las elecciones, ni para que los partidos políticos y los candidatos puedan ofertar públicamente a la ciudadanía, sin que la seguridad sea, déjame decirlo así, dejando a la seguridad como un tema de sus programas políticos, de la discusión pública, pero que no sean víctimas de la propia inseguridad, ¿no? Hay un tema que me llama la atención mucho, es básicamente el modelo de comunicación política, Lorenzo, que establece cómo nos informamos los ciudadanos que vamos a concurrir a las elecciones, es a través de los spots, ¿no? Fundamentalmente. ¿Qué está haciendo el Instituto Nacional Electoral para que en las redes sociales se evite esto que han llamado falsas noticias o sensacionalistas, para que nosotros ciudadanos tengamos los mejores contenidos posibles? Lo primero, Jorge, es que tal vez valga la pena, después de 10 años de la reforma 2007, pensar si los tiempos del Estado que hoy se utilizan en spots, pues es la mejor manera de utilizar este tiempo durante los procesos electorales. Tal vez valdría la pena más adelante concentrar esos espacios para que haya mucho más posibilidades de debate, de intercambio de opiniones y demás. El INE lo que está haciendo paralelamente es organizar 3 debates, y en el ámbito de las redes sociales, que es concretamente tu pregunta, yo te diría desplegar esa capacidad explicativa a la que hacía referencia, pero sobre todo a través de la vinculación con los grandes gestores globales de redes sociales, tratar de, no entrar en una lógica de censura, sería imposible, y además creo que no es nuestra función, sino más bien de informar o de combatir la desinformación con información, en lo que nos toca, porque nosotros no podemos sustituirnos frente a los partidos políticos y a los equipos de campaña, a los propios candidatos, respecto de lo que es información falsa, que eventualmente circula en redes respecto de ellos. Les tocará a ellos aclarar. Pero sí hay ejemplos, recientes por cierto, que hablan de lo que sí le toca hacer al INE en este sentido. Pongo 2 ejemplos concretos. En enero circuló la idea de que las credenciales expedidas por el IFE, aunque tuvieran vigencia, no servían para votar, lo cual es una información falsa. O bien, a finales del año pasado, que el sistema de voto desde el extranjero había recibido una visita inusual desde computadoras de Rusia para incrementar el número de votantes desde allá, lo cual también es información falsa. ¿Qué le toca hacer al INE? Pues que cuando, seguir la pista de estas informaciones falsas y lograr aparejarle a esa que es desinformación, información certificada o validada. Por eso nosotros hemos celebrado y además acompañado esta iniciativa de certificado 2018, por ejemplo, que es
pues, digamos, un esfuerzo conjunto desde la sociedad civil y medios de comunicación para, digamos, no censurar, pero sí validar, verificar información cierta y confiable. Y nosotros, pues para nosotros es fundamental, ¿no? Yo diría que es por ahí la estrategia, no una lógica de censura, sino más bien una lógica de mucha información validada de parte nuestra, ¿no? Y de una nueva participación de la sociedad civil que me parece muy interesante. Es decir, es la propia sociedad la que va a validar o no va a validar, que es un planteamiento completamente distinto a la censura. Creo que en ese sentido es muy valioso que haya varias organizaciones. También parece ser que va a haber algún tipo de organizaciones revisando campañas, cuáles son propuestas de campaña que son viables o que no son viables, y pues invitar a toda la gente a que realmente le dé seguimiento a todo este tipo de iniciativas que nos pueden ayudar a tener un voto más informado. Y que son esos contextos de exigencia que desde la sociedad son indispensables en este sentido. Todas esas iniciativas no solamente deben ser bienvenidas, sino además desde el INE las estamos acompañando. Iniciativas universitarias como por ejemplo esta de voto informado, iniciativas desde... Exactamente. Iniciativas como esta de verificación de información. Nosotros, por ejemplo, lo que queremos hacer, sobre todo conforme nos acerquemos a la jornada electoral, es tener una capacidad. Nosotros vamos a tener un ejército democrático, ¿no? Que son estos jóvenes dotados ahora de teléfonos celulares inteligentes, nuestros capacitadores, que durante el día de la jornada electoral van a ser asistentes, que tienen a su cargo algunas casillas, entre 3 y 5 máximo, y que desde ese ámbito territorial ellos pueden ir generando información validada de que la elección transcurre bien, frente a noticias que ya conocemos el día de la elección, de que se están robando un paquete, que se están quemando una casilla. Nosotros podremos generar incluso confirmación gráfica, fotografías, videos, que pueden, en una alianza con los propios medios de comunicación, potenciar, insisto, la información válida frente a la desinformación, pues de la que muchos pretenden muchas veces lucrar, ¿no? Una de las novedades del 18 será que tendremos candidatos independientes, una candidata a la presidencia y creo que el experimento más atractivo, muchos candidatos independientes a puestos de representación nacional y ámbitos locales. ¿Cuál es cómo vieron desde el Instituto Nacional Electoral este proceso que creo que generó muchísimas expectativas? También una gran frustración, pero que creo que habrá que medir en su proporción justa, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, Jesús. Yo creo que esta es la primera elección, digamos, sexenal o presidencial, en donde se aplica la figura de las candidaturas independientes. Y creo que hay muchísima información para poder discutir, después de estas elecciones, cuál debe ser el futuro de esta figura. Si los límites o los requisitos de apoyo ciudadanos que se exigen en las legislaciones son correctos o si tienen que revisarse, si los requisitos que se le piden en materia de fiscalización, por ejemplo, a los aspirantes a una candidatura independiente, deben ser esos o si tienen también que replantearse, en fin. Y yo creo que también tiene que haber un análisis, el INE tiene que hacer al final de este proceso un corte de caja, digamos, de lo que ocurrió, porque lo que vimos, y afortunadamente ahora tenemos, gracias a la tecnología, esta controvertida aplicación que sirvió para captar apoyo ciudadano, también tenemos por primera vez un respaldo gráfico de algunas irregularidades que en el futuro, suplantaciones, digámoslo así, de voluntad ciudadana, sobre las que habíamos especulado mucho en el pasado, pero que no teníamos herramientas claras y contundentes para poder determinar que eventualmente hubo algún tipo, digámoslo así, de conducta no debida, conducta indebida. Pero esto también tiene que estar muy clara, muy aclarado para no contaminar lo que son esfuerzos absolutamente legítimos de aspirantes que eventualmente no llegaron a la boleta por no cumplir los requisitos, pero que decidieron jugar conforme a las reglas, decidieron jugar honestamente. Y creo que tampoco se vale, digamos, esto tendremos que hacer, esta disección la tendremos que hacer para evitar que lo que son pues, conductas indebidas que eventualmente tendrán consecuencias jurídicas y hasta penales, ¿no? No contaminan a una figura que llegó para quedarse y que creo que hay que replantear. A ver, esto último de consecuencias penales, creo que valdría la pena aclararlo. Mira, ¿En qué estás pensando? ¿Qué es lo que identificamos en este proceso de recolección de apoyos?
que así como había apoyos absolutamente legítimos, válidos, hubo también un intento de simulación. Hubo apoyos que, digamos que con datos reales, datos que correspondían a las de ciudadanas y ciudadanos en la lista nominal, pero que estuvieron sustentadas, por ejemplo, con fotocopias de credenciales de elector, lo que está prohibido por las reglas, para garantizar que se trata de un elector que está efectivamente apoyando. O sea, hay que presentar la credencial para votar físicamente, el documento, el plástico original, o bien encontramos, pues digámoslo así, intentos literalmente de simulación, es decir, plantillas de credenciales que se llenaban con nombres y que intentaban burlar esta aplicación, que son conductas indebidas y que pueden eventualmente haberse nutrido pues, de información, sí registral, pero que circula indebidamente y que puede eventualmente constituir un delito. No estamos prejuzgando, por eso mismo creo que hay que desahogar todos los procedimientos, tanto los que el INE y el tribunal les corresponde desahogar, como los que eventualmente le corresponderán a la FEPADE, ¿no? Ya después la FEPADE sería la encargada de seguir todo el curso de las investigaciones. Son dos vías, Jorge. La vía, digamos, administrativa, la del así llamado procedimiento especial sancionador, que son procedimientos que instaura, que sigue el INE. El INE tiene que hacer la investigación y se turna, una vez que la investigación está hecha, a una sala del Tribunal Electoral para que emita sentencia. Es decir, defina si hay un ilícito electoral y si lo hay, cuál es la sanción, que puede ir desde una amonestación pública hasta eventualmente la cancelación del registro si hubiera procedido en su momento. Y luego está la otra vía, que es la vía penal, que digamos son investigaciones que se retroalimentan entre sí, pero que determina responsabilidades de tipo penal, es decir, responsabilidades personalísimas. Son dos vías que corren paralelas. ¿Y en esas responsabilidades es una responsabilidad imputable a los candidatos independientes, a los equipos? Esto es lo que hay que determinar. No hay que olvidar que para que una auxiliar, como se le denominó a esta figura, pudiera capturar apoyos en favor de un candidato, aspirante a candidato, candidata independiente, ese funcionario, esa persona, ese auxiliar, tenía que ser autorizado por el aspirante o bien por su representante legal. Es decir, si hay una autorización, de lo que se trata aquí es, como se dice jurídicamente, bueno, somos los abogados, en fin, deslindar responsabilidades y definir quién es al que se le puede imputar, primero, si existe una conducta indebida, y segundo, a quién se le imputa específicamente, ¿no? Importante. Y yo te quisiera preguntar, Lorenzo, ¿cuáles serían, en tu parecer, como árbitro electoral, los principales retos que tienes en este proceso electoral, institucionalmente hablando? Yo te diría que el principal desafío es lograr hacer de esta la elección más explicada. Y creo que para eso tenemos que volver a lo básico. Tenemos que volver a generar, porque yo creo que esa es la base sobre la que se puede construir confianza ciudadana. Y sí tenemos, hay que decirlo, un déficit de confianza institucional generalizado, pero también en materia electoral. Y me atrevo a decir que probablemente no hay ninguna otra institución del Estado mexicano que dependa tanto de la confianza pública para hacer su trabajo como probablemente el INE. Porque de la confianza en el árbitro va a depender la confianza en los resultados, y de la confianza en los resultados va a depender la legitimidad de los gobiernos democráticamente electos. Entonces, construir confianza me parece que pasa por reivindicar eso que nosotros hemos definido, o explicar eso que hemos definido como los eslabones de una cadena de confianza. El padrón electoral, es decir, el listado de votantes, que, lo digo sin medias tintas, hoy por hoy es el listado con mayor cobertura y más actualizado del mundo. Y vigilado, ¿no? También. Y por supuesto auditado por partidos, por los propios ciudadanos, por comités de científicos que lo someten a pruebas permanentemente. Es decir, creo que ese es algo que hay que explicar. El padrón está sirviendo para muchísimo más que para hacer elecciones. Tenemos una cantidad de materiales electorales con un grado de precisión que impiden, por ejemplo, que se impriman más boletas de las que se van a utilizar, y que en cada casilla haya más boletas de las que corresponden a los electores de ese centro de votación. Es decir, son una serie de mecanismos, si quieres, muy elementales, sobre los que en los últimos 30 años se ha construido la confianza y de los que a veces nos hemos olvidado. Me parece que hay que volver a lo básico en muchas ocasiones. Primero, explicar. Segundo, tenemos un desafío con la fiscalización. Estas queremos que sean las elecciones más fiscalizadas de la historia, y para eso ahora no nos vamos a quedar solo en una dimensión contable. Luego de escándalos
como la cantidad de empresas fachada que existen en nuestro país. Estamos ahora por primera vez aplicando modelos de inteligencia financiera, esto es, patrones de conducta que hemos identificado de cómo se desvían recursos hacia las campañas para, a partir de un análisis en tiempo real, identificar si eso ocurre durante este proceso electoral y eventualmente no solo identificarlo, sino sancionarlo. Y yo te diría que el gran desafío al final es convencer a los ciudadanos de que se apropien las elecciones. En México el INE organiza elecciones, pero las elecciones las hacen los ciudadanos. Y los mejores garantes de que esas condiciones para ejercer el voto libre efectivamente existen, están ahí, es la de los ciudadanos ejerciendo su voto. Hay un dato que a veces se olvida, perdón que me extienda. Los últimos 3 años son los años con mayor alternancia en la historia política del país. Y eso es, yo no estoy diciendo que la alternancia sea condición de la democracia. Lo que hace democrático un sistema político es que existan condiciones para que pueda haber alternancia, pero si esta existe o no, eso es algo que los ciudadanos deciden con su voto. Pero el que haya habido alternancias tan intensas como las que hemos tenido en los últimos 3 años, habla de que el sistema electoral sí es una ruta mediante la cual los ciudadanos pueden ejercer, digamos, con todos los problemas que hoy enfrentamos, al final del día libremente su voto. En términos de confianza ciudadana, Lorenzo, a mí me gustaría que nos platicaras, porque es un paso que a veces se olvida y que yo los he llamado, inclusive cuando fui consejera, los héroes de la democracia, es el trabajo de los funcionarios de casilla. Esta respuesta de los ciudadanos, claro, van, te tocan, el INE tiene la obligación de capacitar o convocar por lo menos a 10 veces más de los ciudadanos y ciudadanas que van a tener que estar como funcionarios de casilla, pero ¿cómo va este proceso que inició desde el 7 de marzo en términos de reclutar, si podemos usar esta palabra, funcionarios de casilla? Porque realmente, tú dijiste hace un momento, 1.400.000 mexicanos nos va a tocar estar cuidando las casillas o llegar y ver a nuestro vecino, a nuestra vecina, y van a ser ellos quienes van a contar las elecciones. Así es. Los votos, perdón. Así es. A ver, el proceso va bien. Como les decía, la tasa de rechazo está en los niveles de 2012 que fueron bastante aceptables. Hoy estamos a la mitad de lo que se conoce como la primera etapa de capacitación, es decir, esta primera salida a campo para notificar y convencer. Hoy estamos prácticamente con un promedio de más del 57% de los ciudadanos que requerimos ya reclutados. Es decir, vamos bien, vamos mejor, digámoslo así, si tomas que en otras ocasiones, y esto es un síntoma positivo. Ahora, la eficacia de la elección va a depender de esa capacidad de convencimiento, porque son ellos, o sea, el que estén los ciudadanos sorteados en las casillas el día de la elección y no ciudadanos tomados de la fila, la mejor garantía de que el voto efectivamente se cuenta y se cuenta bien, ¿no? Les agradecemos mucho la presencia de Lorenzo Córdoba. Muchas gracias, Lorenzo, por acompañarnos. Jorge, y felicidades por el programa, de verdad un placer estar muchas gracias, María. Muchas gracias por acompañarnos, Jesús. Nos vemos en una próxima ocasión en su espacio, México Elecciones 2018. Muchas gracias por su compañía.